aprender, para tener conocimiento emocional, para planificar, para ser creativos, para practicar un pensamiento crítico, para resolver problemas. En fin, hay distintos aspectos que tiene la inteligencia. Y lo que hemos estado conversando con los 10 tipos de inteligencia que plantea Garner, pues es eso, ¿no? Entonces, hay gente que tiene esa capacidad para tener una inteligencia visual. O sea, toda la gente que está entrenada en enfoque sistémico se desarrolla mucho la inteligencia visual. En cambio, la gente que se dedica a la música desarrolla la inteligencia eh, musical, por ejemplo, la inteligencia artística, ¿no? Dentro de esa inteligencia artística está la inteligencia musical, la inteligencia básicamente en el arte, que es tener una inteligencia para poder manifestar los aspectos más bien emocionales que tiene el ser humano. Un ingeniero no tiene esa capacidad, ¿no? Eh, Aunque hay gente que piensa que la matemática se relaciona con la música, por ejemplo. De hecho, que muchos matemáticos han sido músicos también, no han practicado la música, como Einstein, por ejemplo, como genio, una persona que practicaba el violín. Entonces, en realidad, digamos, su cerebro tiene una serie de capacidades que vale la pena explotar en esos sentidos, ¿no? La inteligencia ética que hablábamos es algo muy importante. Hay mucha gente muy inteligente en inteligencia racional. Creo que es un cero a la izquierda en inteligencia moral o inteligencia ética, ¿no? Porque no es fácil tampoco darse cuenta que es lo éticamente correcto. Hay gente que, que lo ven muy bien formado en diferentes lugares, pero que cometen serios errores que tienen que ver con la inteligencia ética, ¿no? ¿Por qué? Porque no es muy fácil distinguir. Es más, en el sistema educativo peruano, en ustedes está instaurado el tema de la piratería de libros. Eso tiene que ver con la inteligencia ética, por ejemplo. Si fuéramos inteligentes éticamente, eso se tendría que respetar a rajatabla. O sea, el tema de la piratería de libros es un tema que tiene que ver con la inteligencia ética. O el tema de la piratería de software también. Eso tiene que ver con la inteligencia ética. Y hay mucha gente que lo hace de la manera más natural, como que eso es algo, algo, algo que se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Eh, Todos los líos y conflictos que tenemos con personas en general es porque nos falta una inteligencia intrapersonal, perdón, interpersonal en el sentido de no sabernos relacionar bien con los demás. Y hay una serie de desarrollos para poder mejorar ese tipo de cosas que tiene que ver con la mejor comunicación entre los seres humanos, ¿no? Ya dije que la inteligencia kinestésica es importante, sin embargo el sistema educativo tradicional no ha incidido en eso y entonces el tema de la inteligencia kinestésica no es practicada por la gran mayoría, sino por algunos que les gusta, por ejemplo, el deporte o les gusta el baile o cosas por el estilo. Caso contrario, no habría el desarrollo de la inteligencia kinestésica. Ahora, cuando estamos hablando de inteligencias, como dice esta definición, son capacidades, efectivamente, ¿no? Son capacidades para poder pensar con lógica, son capacidades para poder entender, y no solamente entender, por ejemplo, podemos entender pero no comprender, que son dos cosas completamente distintas. Y para poder comprender tengo que tener inteligencia. Muchas veces puedo entender pero no comprender. Y por ejemplo, para estudiar temas sistémicos tengo que tener la capacidad de comprender. Y para comprender yo tengo que tener la capacidad de tener inteligencia interpersonal. Si no, no comprendo, ¿no? Y también inteligencia intrapersonal. Por ejemplo,
si no tengo inteligencia intrapersonal, no me voy a comprender a mí mismo. No me conozco. En fin, son temas muy amplios que tienen que ver con esta diferencia de paradigmas. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que el paradigma, lo que llamo el antiguo paradigma, que es el vigente hasta la fecha, solamente ha ponderado el desarrollo y la educación en el sistema racional y dejando de lado todavía las demás capacidades que tiene el ser humano y que están relacionadas con las otras inteligencias. Ahora, cada ser humano tiene una capacidad más desarrollada que otros en diferentes tipos de inteligencia. Pero en general hay un principio que se maneja en, por ejemplo, la programación neurolingüística, que dice que todos los seres humanos tenemos todas las capacidades para desarrollarnos plenamente. Lo que pasa es de que esas capacidades hay que irlas cultivando y desarrollarlas permanentemente para que se desarrollen. Por ejemplo, todos tenemos una capacidad para ser artistas, pero hay ciertos entornos, ciertas familias que incentivan al niño a que se eduquen en ese tema y resultan que al final son buenos artistas. ¿Por qué? Porque la estructura del ser humano en general tiene esa capacidad, ¿no? De igual manera, si se enseña matemáticas a un niño y la van cultivando permanentemente, es probable de que sea una persona en ese tipo de inteligencias, inteligencia matemática, la inteligencia racional, muy desarrollado, como han habido casos, ¿no? Entonces, todo eso depende del entorno en el cual el ser humano se desarrolla. Bueno, ¿y por qué estamos viendo todo eso? Porque cuando estamos entrando al tema de Subsystem Methodology, todas esas cosas entran a tallar acá. Es una metodología que está ubicada, o se requiere el nuevo paradigma para poder practicarla y para poder entenderla. El Subsystem Methodology es una metodología creada en Reino Unido por el profesor Peter Checkland y sus colaboradores en la Universidad de Lancaster. En la Universidad de Lancaster se creó el departamento de sistemas hace años, hace una buena cantidad de años, estoy hablando de la década de los 60 del siglo pasado, y ese departamento llegó el profesor Peter Checkland, cuya formación de, era una formación químico, pero que en un momento dado hizo un giro en su desarrollo profesional y se metió al enfoque sistémico, trabajando cuando era un gerente de una organización importante en el Reino Unido. Y al entrar al enfoque sistémico, vio que el ámbito de la enseñanza y la investigación era uno de los temas que podía desarrollar, y entonces de esa manera llegó al departamento de sistemas. En esta época, en el departamento de sistemas, se enseñaba lo que ustedes estudian acá, que es ingeniería de sistemas. Y el enfoque de ingeniería de sistemas era un enfoque orientado básicamente al estudio de problemas duros, es decir, a problemas que tienen que ver con enfoque de problemas claramente definidos, o los llamados también los problemas duros, ¿no? Entonces, cuando el profesor Checkland llega a esta universidad, él plantea iniciar un proceso de investigación porque en su trabajo concreto y práctico se había percatado que el enfoque de la ingeniería de sistemas tradicional era un enfoque que tenía problemas para plantear soluciones adecuadas a los problemas que tenían los gerentes en las organizaciones. Entonces empieza un proyecto de investigación para crear un nuevo marco metodológico que tenga el enfoque de sistemas, pero que en realidad sea útil para mejorar la situación de las organizaciones en general y que además permita en realidad transformar y mejorar el desempeño de las organizaciones. Entonces, en este gráfico que estoy mostrando es justamente un gráfico que muestra ese proceso que ocurrió por la que los 60 del siglo pasado, en donde se crea un marco metodológico. Ese marco metodológico se usa en experiencias concretas
en el Reino Unido, para empezar, y se aprende de su uso y nuevamente se regresa para modificar lo inicialmente creado y adaptar a partir del aprendizaje y hacer mejoras en esta metodología. Y nuevamente con esas mejoras se aplicaba en situaciones concretas y nuevamente se aprendía de su uso. Y así como se aplicó en Norteamérica, perdón, en el Reino Unido, se empezó a aplicar en diferentes otros lugares por justamente los discípulos del profesor Checkland que venían de diferentes lugares del mundo y que luego aplicaban esta metodología en diferentes contextos, en Asia, en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa, en fin, en diferentes lugares. Y este proceso ha ido evolucionando en el tiempo. En este proceso han transcurrido cerca de 25 años desde que se empezó ese marco metodológico por la década de los 60 y aparece la primera versión de la llamada Social Methodology por el año 81. O sea, pasaron 21, 22 años más o menos. Aparece la primera versión de este marco. Cuando aparece ya la primera versión oficial de la metodología, ya esta metodología había evolucionado lo suficientemente para ser una metodología bastante robusta que permita atacar y ver situaciones complejas. La metodología, en su visión general, la metodología, en su visión general y más conocida es esta. Existe una versión 2, vamos a decir, de la metodología, que es menos conocida que esta versión, que tiene en realidad el mismo enfoque y que enfatiza esta segunda versión en dos aspectos fundamentales, el aspecto cultural y el aspecto de poder. Vamos a ver esta versión de la metodología, porque es más clara que la otra, dado que es la primera vez que ustedes ven este marco metodológico. Y bueno, después de ver este marco ya podrían indagar y ver en qué consiste la segunda versión de la metodología. Pero para los fines que estamos buscando en el curso, con esta versión es más que suficiente para plantear procesos de transformación viables en cualquier tipo de organización o de problema en general. La metodología, como pueden ver, está conformada por 7 grandes pasos que van más o menos en esta secuencia. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6, etapa 7. Y nuevamente se itera, o se puede seguir iterando la metodología. Esta metodología está conformada por, como pueden ver aquí, 5 etapas que pertenecen sobre la línea, esta línea verde. Y 2 grandes etapas están debajo de la línea. Esta meva que ven acá es un componente que hay dentro de esta etapa. Por eso no la considero como una etapa más. Esto es simplemente un componente que está dentro de esta etapa de acá. Ahora, esta línea que ven ustedes acá en verde es una línea muy importante. Y hoy día lo que vamos a hacer es una mirada muy rápida a la metodología, para luego, a lo largo de este curso, vamos a ir repasando y revisando cada una de ellas para que ustedes empiecen a trabajar concretamente en cada una de ellas. Esta línea es una línea que separa el mundo real, MR, del mundo pensante en términos sistémicos. O sea que todas estas actividades o etapas, perdón, de la Soft System Methodology que están sobre la línea son etapas que se hacen en el mundo real. Supongo que a estas alturas ustedes ya entienden en qué consiste el mundo real, ¿no? Entonces, esto se hace en el mundo real. Y estas etapas son etapas que se hacen en el mundo pensante en términos sistémicos, es decir, son mundos que no se hacen en el mundo real, sino que se hacen en la mente de los analistas. Son etapas que son hechas por los analistas en el mundo
en el mundo pensante, en su mundo intelectual del analista. Esta distinción es muy importante y esta es una distinción que distingue esta metodología de las metodologías tradicionales que el enfoque positivista hace. En el enfoque positivista, incluyendo algunas metodologías sistémicas como la dinámica de sistemas, no existe esta distinción. La dinámica de sistemas no distingue el mundo pensante del mundo real. Aquí sí se distingue muy claramente porque dentro de esta metodología se nota que es fundamental distinguir si algo se hace en el mundo real o si algo se hace en el mundo pensante. No voy a detallar en qué consiste cada una de ellas en este momento, simplemente explicaría que está formada por 7 etapas. La primera etapa es la llamada situación estructurada. La segunda etapa es la situación estructurada, llamada también cuadro pictográfico. La tercera etapa es la etapa que ya, como pueden ver, está bajo la línea y tiene que ver con la elaboración de definiciones básicas. Y esas definiciones básicas tienen que ver con lo que se denomina análisis CATUDE. Las definiciones básicas son la base para hacer los modelos conceptuales, que sería lo que se hace en la etapa 4. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Ambas etapas, la 3 y 4, como pueden ver, se hace debajo de la línea, es decir, es un trabajo en el mundo pensante en términos sistémicos. Luego de eso, nuevamente se regresa al mundo real a hacer la etapa 5, que sería la etapa de comparación de la etapa 4 versus la etapa 2. Esta etapa 5 consiste en hacer un proceso de validación del modelo conceptual que se construya en función de las definiciones básicas que se elaboren. Y a partir de esta validación se verá si regreso nuevamente a replantear el modelo conceptual o si puedo continuar con la etapa 6. Si tengo que regresar, tengo que replantear entonces nuevamente y volver a la etapa 2, pasar por la etapa 3, plantear una definición básica con su respectivo análisis de actitudes y luego generar un nuevo modelo conceptual que requiere ser contrastado y validado con la situación estructurada que tengo establecida en la etapa 2. Y así pues, me puedo pasar toda mi vida haciendo este trabajo. Al fin de cuentas, cuando logre validar el modelo, estaré en capacidad de ir a la etapa 6 para determinar qué cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables puedo implantar en esta situación inicial que hemos encontrado para que esta situación que estamos analizando mejore de alguna manera. Esa mejora puede ser una mejora en diferentes términos, puede ser una mejora en el ámbito económico, en el ámbito organizacional, en el ámbito de relaciones humanas, en el ámbito de logros en ventas o logros en beneficios intangibles, en fin, de lo que se está buscando en esa situación concreta. Eh, esos logros se van a obtener a través de una serie de cambios que se hagan en esta situación y esos cambios solamente se podrán dilucidar cuando nosotros validemos el modelo que permite llevar a cabo el cambio. Esos cambios, vuelvo a repetir, pueden ser de dos tipos: cambios culturales, culturalmente factibles, y cambios sistémicamente deseables. O sea, en otras palabras, todo cambio tiene que cumplir esas dos condiciones. El cambio tiene que ser culturalmente factible y el mismo cambio tiene que ser sistémicamente deseable. ¿Qué quiere decir culturalmente factible? Que los involucrados en esa situación problemática acepten llevar a cabo ese cambio y no pongan ningún problema en implantar ese cambio en el mundo real. Y sistémicamente deseable quiere decir que se cuentan con los distintos tipos de recursos para poder implantar el cambio y hacer que ese cambio funcione en el mundo real. Si no se cumple cualquiera de esas dos condiciones,
entonces ya no puedo plantear ese cambio como cambio que se debe implantar en el mundo real, porque, repito, todos los cambios que se plantean en esta metodología tienen que tener esas dos condiciones. Tienen que tener factibilidad cultural y tienen que ser sistémicamente deseables, es decir, tienen que contar con los recursos necesarios para poder implantarlos en el mundo real. Ustedes, por ejemplo, me plantean en el caso eh, imaginativo de que convirtamos a la FISUNI en la facultad número 1 del mundo en ingeniería de sistemas. Pues eso es algo ideal, pero en primer lugar, la pregunta que tendríamos es, ¿tenemos los recursos necesarios para eso? Si no tenemos, ese cambio no se puede llevar a cabo. De repente todo el mundo podría desear que eso pueda ser interesante, ¿no? Que sea la primera facultad de Latinoamérica, por decir. De repente eso es aceptable por todos, por la sociedad, por los profesores, por los estudiantes. A eso se llama culturalmente factible, porque lo aceptan. Pero sistémicamente deseable quiere decir que tengamos todos los recursos para implantar eso. Y para convertir esta facultad de sistemas en la número 1 de toda Latinoamérica, pues tendría que estar encima de muchas universidades de primer nivel en Latinoamérica. Y eso requiere recursos. ¿Los tenemos? Si no los tenemos, entonces no es sistémicamente deseable y por tanto ese cambio no se puede llevar a cabo, nos dice esta metodología. Porque todos los cambios que puedo implantar en el mundo real tienen que ser cambios que cumplan estas dos condiciones. Tiene que tener factibilidad cultural y tiene que tener deseabilidad sistémica. Hecho eso, entonces recién estoy en condiciones de implantar esos cambios y esos cambios deberían transformar el mundo real. Y al transformar el mundo real, estamos creando un nuevo mundo y ese nuevo mundo sería nuevamente motivo de hacer otra intervención ahí, en ese nuevo mundo creado, para que iterando nuevamente la metodología, lo cambiemos por otro mejor y así tenemos una nueva realidad que nuevamente va a querer, va a requerir cambiarla. Nos podemos pasar toda la vida haciendo este proceso en el sistema que hemos elegido, en donde esta metodología sería una metodología para estar transformando permanentemente esa situación o ese sistema social determinado. ¿Qué cambio puedo hacer? Cualquier tipo de cambio que ustedes se imaginen. Por ejemplo, alguien dice, no, es que System Methodology solamente sirve para hacer casos que tienen que ver con temas sociales, ¿no? Nada más falso, un sistema de información lo puedo hacer con System Methodology. Un sistema de transformación digital lo puedo hacer con System Methodology. Cualquier proceso en donde intervenga el ser humano es posible de ser ejecutado con esta metodología. Ese cambio puede ser un cambio a nivel individual, el cambio que podría ser a nivel de una persona, o podría ser un cambio a nivel global, grupal, como podría ser el cambio que podría ser en un equipo de trabajo, en una facultad como la FIS, en una universidad, en una empresa, en un ministerio, en fin, en una ciudad o en una provincia o un país. Para todos esos sistemas en donde interviene el ser humano, yo puedo aplicar esta metodología para plantear cambios y procesos de transformación. El tema de transformación puede ser cualquiera. Si alguien me dice, quiero desarrollar un sistema, un robot, puedo aplicar esta metodología también. Alguien me dice, quiero hacer, no sé, quiero automatizar todo el banco, no sé, BCP. Esta metodología la puedo usar para hacer eso. ¿Por qué? Pues son actividades, son sistemas de actividad humana. Hacer un programa de computador es un sistema de actividad humana. Y por tanto puedo usar esta metodología porque es una metodología orientada a sistemas de actividad humana. Hacer un sistema experto, un robot, es un sistema de actividad humana y por tanto puedo aplicar esta metodología.
De manera que esa diferencia entre no, este es informática y este es sistemas, en realidad esa limitación no existe. ¿Qué es la Subsystem Methodology? Subsystem Methodology es un marco metodológico sistémico basado en una visión holística, epistemológica, fenomenológica y hermenéutica para apreciar el mundo real que, definiendo situaciones problemáticas, plantea procesos de transformación viables, es decir, procesos culturalmente factibles y sistémicamente deseables para llevarlos hasta su implantación en el mundo real. Fíjense lo que estamos diciendo acá, o sea, es un marco metodológico que nos lleva hasta implantar el cambio en el mundo real, no se queda simplemente en la concepción. Esta metodología va hasta transformar el mundo real y cambiarlo, ¿de acuerdo? Si alguien dijese, ¿podemos usar Subsystem Methodology para convertir al Perú en un país desarrollado? Sí, podemos usar esta metodología. ¿Podemos usar esta metodología para combatir la contaminación ambiental en Lima? Sí, podemos hacer porque es una transformación. Y lo que hace esta metodología es transformar el mundo real. Todo lo que sea transformación, todo lo que hablan de transformación digital, etcétera, todo esto se puede hacer con esta metodología. Y ahora este término de transformación digital que está de moda, pues en enfoque sistémico, esto se habló hace 40 años atrás, ya se está hablando de transformar el mundo real. Esta metodología es una metodología para transformar el mundo real. Y la transformación digital es una de las transformaciones que uno puede hacer, dentro de muchos, ¿no? Entonces, ese es el primer mensaje que tendría que darles. Ahora, una característica fundamental de la transformación que plantea esta metodología para que los cambios funcionen es que esos cambios tienen que ser culturalmente factibles y sistémicamente deseables. Si no se cumple cualquiera de estas dos condiciones, simplemente el cambio no se llevará a cabo porque de hecho que no se puede implantar. Para que los cambios se implanten, tienen que tener estas dos condiciones. Va a haber una situación en donde todo el mundo desea cambiar, pero si no tiene los recursos, es decir, si no es sistémicamente deseable, aunque desees, no lo puedes hacer. Puede haber otras circunstancias donde tienes todos los recursos, tienes el dinero, tienes el equipo, tienes todo, pero no tienes la motivación interna para cambiar, no tienes la estructura cultural, el cambio no se da. De acuerdo, tienes que tener ambas condiciones para poder implantar el cambio en el mundo. Entonces, en síntesis, ¿qué es Subsystem Methodology? Subsystem Methodology, señores, es un útil intelectual para transformar el mundo real en términos viables. Es un útil intelectual para transformar el mundo real en términos viables. Ahí Daniel dice cómo se haría una transformación digital. Podría dar un ejemplo específico. Ahora no, Michelle, porque para que entiendas tenemos que avanzar más en la Subsystem Methodology, si no me vas a hacer que te dicte todo el ciclo en esta clase. No puedo hacerlo. Cuando termine el ciclo, y espero que lo acabes, ahí te vas a dar cuenta de cómo aplicarías Subsystem Methodology para fácilmente hacer una transformación digital. ¿Ok? Bueno, fácilmente es una palabra muy, muy confiable, pero no, una transformación digital es compleja y requiere una metodología como esta para hacerla bien, ¿no? Y para que garantice que la transformación se haga correctamente. Bien, ¿qué más tenemos? Pues tenemos, creo que ahí vamos terminando, me parece, la sesión de día. A ver, todavía hay más cosas. Unos conceptos fundamentales que tenemos que transmitir a ustedes hoy día.
Es que el concepto fundamental que lo hemos revisado en todo lo que es el enfoque de las corrientes filosóficas que hemos visto es el concepto de cambio. ¿Quién ha planteado el cambio, señores? Respuestas. Correcto. Era Cristian, Heráclito era el que planteaba que todo cambia, que nadie se baña en el mismo río, que todo es un permanente proceso de cambio. Lo único constante que existe en el mundo es el permanente cambio que existe en él. Bueno, esa idea de Heráclito es recogida por el enfoque sistémico, concretamente con esta metodología, por esta metodología. Esta metodología es una metodología orientada a transformar el mundo, pero a transformarlo en términos viables. Es decir, yo tengo una situación inicial, S1, y a partir de esta situación S1 la quiero transformar. Pero esta transformación puede tener distintos estados, es decir, puedo tener el estado 2, puedo tener el estado 2' o segunda. Pueden haber más estados acá. ¿Cuál de esos estados es el conveniente? Transformar esta situación en segunda. Por ejemplo, estamos pensando en el Perú y ya sabemos que en el Perú tenemos serios problemas. Esta es la situación en segunda. ¿A dónde lo transformamos? ¿Dónde debería estar el Perú en el 2030? Bueno, ese es el estado 2. Pero ese estado pueden haber diferentes imágenes de ese futuro. Esas imágenes son las que tengo que pensar y reflexionar. Y para eso uso esta metodología. Para determinar de esos posibles estados cuál es el que debería elegir como el estado que puede implantar, dadas las circunstancias y dada la situación de estar en la situación ahora, el segundo. Ese estado S2, dentro de las distintas posibilidades que tengo, debe ser un estado que sea culturalmente factible y sistémicamente deseable. Yo no puedo plantear S2' si este estado no cumple cualquiera de estas dos condiciones. O sea, si este estado, por ejemplo, llegara a S2', tenemos todos los recursos económicos, humanos, etcétera, pero la población no quiere ese estado, no voy a tener factibilidad cultural y por tanto no va a ser posible implantarlo porque voy a tener muchos opositores a ese proceso. En esta metodología, desde muchos estudios recomienda que solamente se pueden implantar cambios si se cumplen estas dos condiciones. Y existe factibilidad cultural y si existe deseabilidad sistémica. Y entonces, lo que tengo que hacer acá para pasar de S1 a S2 es desarrollar esta caja verde, en este caso. En el fondo es una caja negra, en donde aquí hay una transformación que tengo que hacer. El tema es que hay dentro de esa caja. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esa caja para pasar de S1 a S2? Bueno, ahí es donde aplico la SSM. Y ahí donde tengo que ver cómo es que correctamente aplico esta metodología para hacer la transformación del sistema social humano que tenga. Puede ser cualquier sistema, puede ser un grupo de gente que quiere hacer una transformación digital y lo que tiene que hacer ahí es transformarlo digitalmente. Aquí tenemos a la organización sin transformación digital y aquí es la organización transformada digitalmente. O podría ser una organización o una ciudad completamente contaminada y aquí es una ciudad no contaminada. O podría ser un pueblo joven con alta pobreza y aquí un pueblo joven con un elevado nivel de calidad de vida. Entonces esas son transformaciones. Y en todas ellas puedo aplicar la sociedad. O no estoy hablando de una ciudad. Yo quiero transformarme, soy un mal estudiante y quiero ser un buen estudiante de ingeniería de sistemas.
aplica Subsystem Methodology en ti mismo y te transformas. Una metodología que lo puede usar a nivel individual, a nivel grupal, a nivel de grandes sistemas sociales. Es la misma metodología. Ese es justamente el concepto de ser transdisciplinario. La transdisciplinaridad no requiere ningún cambio en los conceptos. Y esa es una de las características del nuevo paradigma. En el antiguo paradigma tenía que estudiar, me meto en una disciplina en economía y tengo que estudiar toda una teoría económica. Me meto en medicina y tengo que estudiar toda una teoría en medicina. Me meto en, no lo sé, pues en ingeniería. Y es otro grupo de temas y conceptos. ¿Por qué? Porque el mundo real está partido y cada uno tiene su propio lenguaje. En el enfoque sistémico, en el nuevo paradigma, no. Esta metodología yo lo puedo usar para transformar en cualquier ámbito en donde intervenga el ser humano. Puede ser un cambio a nivel personal, puede ser un cambio a nivel de un grupo, puede ser un cambio a nivel de una empresa, de un club, de una iglesia, de un mercado, de una ciudad, de una provincia, de una región o de un país. Es la misma metodología. No hago ningún cambio en el enfoque. Esto se llama la transdisciplinaridad y a eso apunta el pensamiento sistémico. A crear principios, a crear teorías, a crear marcos metodológicos varios en cualquier ámbito del conocimiento humano. Creo que se va acabando la presentación de idea. Vamos a ver. Sí, ahí está. Y bueno, casi estábamos en hora. Hasta aquí llegamos en este punto, señores. Vamos a plantear la primera práctica calificada. En esta